de la noche la Sí, discusión de los proyectos de ley que se presentaron que reforman el Código Electoral. La verdad fue una discusión extensa, más de 5 horas. Al final, la Asamblea aprobó ambos proyectos, incluyendo el camarón legislativo que a última hora se incluyó en la comisión gobierno. Y bueno, un debate caldeado, realmente inclusive considero que con falta de argumentos, porque es imposible pensar que nosotros como diputados, que estamos llamados precisamente a respetar la Constitución, a cumplir con ese juramento que hacemos al momento del inicio de sesiones, se incumpla. Y es que así pasó ayer al aprobarse un artículo que a todas luces consideramos es inconstitucional, porque contraviene específicamente los artículos 150 y 151 que tienen que ver con la función de los diputados que representan partidos políticos y establece el mecanismo para la revocatoria de mandato. y a eso precisamente me refería porque, a ver, esta iniciativa presentada por el Tribunal Electoral sufre un cambio y bueno, ya hemos escuchado todo lo que se generó con el voto del diputado Juan Diego Vázquez, pero en segundo debate, ¿cómo, o sea, qué votos obtuvo, de qué colectivos y cómo lo ven desde dentro, desde el Pleno, ustedes como diputados? Bueno, el proyecto 776 principalmente buscaba subsanar algunas incongruencias, materias de forma, porque al aprobarse el texto único de reforma al Código Electoral, hubo artículos que revisar y que mejorar. Ese es el proyecto que presentan los magistrados del Tribunal Electoral. Sin embargo, reitero, en el primer debate en la Comisión de Gobierno, de manera apresurada, de manera oscura, se presenta una modificación buscando blindar a los diputados en materia de revocatoria de mandato. Nosotros tenemos que recordar y reconocer que la Asamblea es una corporación formada por diputados que son postulados por partidos políticos y otros por libre postulación. Al ser postulado por un partido político, la curul le pertenece al partido y nosotros como diputados en funciones representamos a ese partido que nos postuló y a los electores. Si no estamos de acuerdo con este mecanismo, hay una forma de reformar, de modificar la Constitución, pero nunca una ley puede pasar por encima de lo que está establecido en la Constitución. Entonces, es un momento delicado. Yo considero que se está poniendo en riesgo inclusive la democracia, porque estamos llamados nosotros precisamente como diputados, como legisladores, como los que proponemos nuevas leyes, a respetar en todo momento el orden constitucional. Entonces, eso fue lo que pasó ayer. Reitero, un debate bastante caldeado, con falta de argumentos. No hubo realmente una defensa real consona de ese artículo. El diputado Carles presentó un informe de minoría porque fue el que salvó el voto en esa votación en el primer debate, pero ayer en el segundo debate también fuimos un grupo de diputados que votamos en contra, no solamente de ese proyecto, sino de una serie de irregularidades que considero fueron presentados, porque consideramos que no se está cumpliendo con lo que establece la Constitución. Y el Código Electoral es la base fundamental sobre la cual se rigen las elecciones, que es el mecanismo a través del cual la ciudadanía tiene la facultad de elegir a quienes nos van a representar en las como distintas autoridades. Diputada, ¿esas irregularidades radican en qué? De las que nos habla en la presentación. Mira, el artículo, por ejemplo, 545, que hablaba sobre la redistribución y la nomenclatura de los circuitos electorales, no incluyó la reorganización de circuitos importantes como Arraiján, Chorrera y el 810, que incluye Tocumen y la 24 de diciembre. Se argumentó que hizo falta hacer algunos estudios, pero la Constitución es clara al establecer el mecanismo en base al padrón electoral. Entonces, sentimos que hay un movimiento en contra de que se cumpla con esto, precisamente para manipular algunos circuitos en donde el partido gobernante pudiera tener y querer mantener una curul en la Asamblea. Circuitos como el Bellavista, como el que tiene que ver con Juan Díaz, San Miguelito. De hecho, algunos diputados se pararon, diputados que representan estos circuitos, a exigir que se cumpla con lo que establece la Constitución. No fue así,
solamente se cambió la nomenclatura para los circuitos que involucran Panamá Oeste, ahora no llevan la nomenclatura que inicia con el 8, que representa la provincia de Panamá, sino que tienen la nomenclatura de los circuitos 13-1, 13-2, 13-3 y 13-4, considerando la creación de la nueva provincia. Entonces sí vemos cómo hay una manipulación, para unas cosas sí cumplimos, para otras no cumplimos, y reitero, un grupo de diputados que manifestamos nuestro voto en contra ayer y que lo sustentamos de esa forma, pues lo hemos expresado. Hoy se dará el tercer debate en ambos proyectos. Hoy solamente se vota sobre la conveniencia o no, pero reitero, sí es nefasto que nosotros desde la Asamblea, más allá de un tema de fondo, no manejemos el cumplir con la norma constitucional y por un tema personal, por un tema partidista, por un tema de blindaje, estemos manipulando las normas para favorecernos. Diputada, ya para finalizar, esto trae pues al tapete nuevamente la discusión sobre las reglas que para algunos ya han quedado desfasadas en la Constitución y en campaña política se habló mucho acerca de reformas a la Constitución, se habló de constituyente, de las diferentes variantes de esta figura, sin embargo el tema se disipó. En este punto, ¿usted considera que es preciso hacer reformas sustanciales y profundas a nuestra Constitución? Claro que sí, de hecho en la Asamblea en su momento se llevó a debate un proyecto que lamentablemente no avanzó, pero llama la atención, Ricardo, que en ese momento este tema de la revocatoria del mandato no se discutió, en ese momento no era importante. Qué casualidad que ahora que hay de alguna forma el tema pendiente para algunos diputados de manera personal, entonces se presenta esta propuesta. Y reitero, sin ningún tipo de consulta, a espaldas de la ciudadanía, a espaldas del mismo Tribunal Electoral, y que a tambor batiente se aprobó en primer debate. Lo mismo sucedió ayer en ese segundo debate, y sabemos que hoy en el tercer debate, como manejan una aplanadora, una mayoría de votos, es probable que eso se apruebe. Es ahí donde hacemos un llamado al presidente de la República, porque a él va a llegarle la oportunidad de vetar este artículo. Lamentablemente, al vetarlo, todavía se pone en riesgo todo el proceso electoral, porque una normativa que inicialmente el Tribunal Electoral necesitaba adecuar, entonces queda sujeto a este veto que puede tener el presidente de la República. Entonces sí es importante que la ciudadanía conozca lo que está pasando, porque reitero, hoy es un tema que tiene que ver con partidos políticos, hoy es un tema que tiene que ver con revocatoria de mandato, pero si ya vemos dentro de la Asamblea un comportamiento de pasar por encima de la Constitución en un tema como es el que tiene que ver con el sustento de la democracia, cualquier cosa puede salir de esa Asamblea. Y yo como diputada del Partido Cambio Democrático, como diputada de oposición, como diputada que representa el Oriente Chiricano, no puedo estar de acuerdo con este mecanismo que se está aplicando y con manejarnos a oscuras de la ciudadanía y de las normas constitucionales. Diputada, una antes de despedirnos, aprovechando que usted representa un sector importante de la provincia de Chiriquí, con este tema de la reforma al contenido de la ley de la Universidad Autónoma de Chiriquí y lo que ha salido, ¿no? Del salario y del tiempo de permanencia de la rectora, ahora parece hay un tirijala porque para ratificar o sea, como que a la Asamblea deben llegar la ratificación de los nombramientos en algunas entidades y ese es como el tirijala que hay entre algunos diputados o entre la Asamblea y el presidente de la República. Bueno, entiendo que esa ley está pendiente de la sanción del presidente. Si hemos visto a nivel de los estudiantes un movimiento, una disconformidad, inclusive el tema de que no se estén activando las clases presenciales en las universidades, lo cual considero y hago un llamado de atención, porque si ya iniciamos las clases presenciales dentro de las escuelas, como adultos que sabemos cuidarnos, que sabemos mantener las medidas de bioseguridad, en las universidades también es importante que se reactiven pues las clases presenciales. Reitero, a nivel general hay temas importantes sobre el tapete en donde la ciudadanía se está involucrando y yo pienso que eso es positivo y no podemos nosotros como diputados manejarnos a espaldas de esto. Ya que mencionas la provincia de aquí, Ricardo, yo tengo que mandar un mensaje de solidaridad con nuestros productores.
Ayer hubo una protesta en el sector de Veraguas, principalmente de los grupos de los porcinocultores, pero que involucró también a ganaderos y a otros productores de distintos rubros, frente a la necesidad de renegociar el Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos. Si esto no se logra, Ricardo, el sector agropecuario en Panamá se acaba. Es una advertencia que hemos hecho desde la Asamblea. Reconocemos el esfuerzo que ha estado tratando de llevar adelante el ministro de Desarrollo Agropecuario, la ministra de Relaciones Exteriores, pero tenemos todos que acuerpar esta medida, porque de aprobarse como está actualmente el tratado, de mantenerse como está actualmente, con los aranceles en cero para nuestros rubros como el cerdo, la carne, otros rubros que tienen que ver con el arroz, por ejemplo, nos va a caer una cantidad de productos de Estados Unidos, arancel cero, que van a inundar el mercado. Y eso, lejos de favorecernos, nos pone en riesgo nuestra seguridad alimentaria y también el sector agropecuario en nuestro país. Así que mi solidaridad con estos productores que ayer estuvieron protestando, y por supuesto estaremos desde la Asamblea buscando los mecanismos de apoyo para las entidades gubernamentales que en estos momentos están tratando de renegociar el Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos. Y de eso hablaremos más adelante también. Diputada, gracias por atender a nuestra llamada. Sabemos que tiene que atender también el asunto de la convocatoria en el Pleno y vamos a estar también atentos a lo que resulte de ahí. Gracias, buen Claro día. que sí. Muchas gracias. Saludos. 7:32 de la mañana.